Vamos a ver manómetros y vamos a intentar hacer lo más claro posible, ¿ya? Este es el problema uno, dice del siguiente gráfico, determinar la presión absoluta en PSI, será ya, en PSI, no es en atmósferas, en PSI. O si también lo pueden determinar en atmósferas y convertir a PSI, ya. Las unidades de conversión de presión ya les he enviado, ¿no? El primer día de clases. Me dice a nivel del mar y considerando que el sistema se encuentra en la ciudad de La Paz, ¿no? Y este es mi sistema, ¿ya? Este es mi sistema, es un sistema simple, es un manómetro, ¿ya? Los manómetros generalmente sirven para medir presiones, presión del gas especialmente, ¿ya? Con un líquido. El líquido de referencia por lo general siempre es mercurio, de densidad 13,6 gramos en él, ya. No se preocupen, lo van a estar copiando, simplemente debemos determinar la presión de ese gas, del gas A, considerando, inciso A, que estamos a nivel del mar, inciso B, considerando que estamos en la ciudad de La Paz, ¿ya? Ahora, ese es mi sistema, ¿ya? Es el mismo sistema que les he mostrado hace unos momentos. No tiene nada de diferente, ¿ya? Lo primero que se hace es trazar una línea horizontal. ¿Y por qué una línea horizontal? Una línea horizontal se la hace en referencia al principio de vasos comunicantes, ¿ya? Y en resumen, esa línea se llama una isóbara, ¿ya? Una isóbara es una línea horizontal, ¿no ve? Así como esa línea que está en negrito, así más o menos. Y en cada punto de esa línea, en cada punto, la presión es la misma, ¿ya? La presión es la misma. En el último ejercicio les voy a mostrar de qué se trata el principio de vasos comunicantes, cómo funciona, ¿ya? Cuál es la verdadera forma de entender, ¿ya? O la manera más didáctica o fácil de entender esto, ¿sí? Simplemente nos debemos de trazar una línea, pero antes debemos de detectar qué presiones hay. Si se fijan, el gas siempre ejerce una presión. Entonces aquí tengo una presión del gas. La presión del gas en este punto donde estoy al lado de la letra A, por ejemplo, es 50 psi, ¿ya? 50 psi, asumiremos que es eso. La presión del gas en cada punto va a ser la misma, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 en todo el espacio que ocupa, la misma presión, ¿ya? En cambio, con los líquidos no pasa eso. Por ejemplo, en este punto, en el punto más bajo, yo puedo tener, no sé, 10 atmósferas, ¿ya? Pero si yo voy disminuyendo esa columna, va disminuyendo la presión, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo esté ahí cerca de esa línea, puede ser que sea una atmósfera, ¿ya? O sea que para líquidos la presión está en función de la altura, la altura horizontal, pero para gases, en cualquier punto la presión es igual. Bueno, esa es la teoría, ¿ya? También debemos saber que cuando un recipiente está abierto, como es el caso, siempre va a actuar la atmósfera, ¿no ve? Nosotros no nos damos cuenta, pero la atmósfera siempre está actuando encima de nosotros, ¿ya? Lo primero que se hace posteriormente a esto es trazar una línea horizontal. Ahí está mi línea horizontal, mi línea de referencia. Siempre debo tener una línea de referencia. Siempre se lo ubica en el nivel más bajo. En el nivel más bajo de referencia no significa que lo voy a poner aquí abajo, porque no tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces, en el nivel más bajo, que relacione estas alturas, ¿no? La altura del líquido que me está dando, ¿ya? Esa línea, como les he dicho, se llama isóbara, ¿ya? Es una isóbara. Luego me pongo un puntito ahí y le pongo A, otro puntito ahí y otro B, ¿ya? Ahora, como es una isóbara, la presión en cada punto de esa línea horizontal debe ser la misma. Entonces, en base al principio de vasos comunicantes, voy a intentar resolver este ejercicio, ¿ya? Ese era mi esquema, si te das de cuenta. Eso es lo que hemos analizado. Mi isóbara, actúa la atmósfera, la presión del gas es igual en cualquier punto, y ahí tengo una altura manométrica de 14 centímetros, ¿ya? Entonces, según el principio de vasos comunicantes, me dice que la presión en A debe de ser igual a la presión en B, ¿ya? Ahora en A, ¿qué presiones tenemos, jóvenes? ¿Qué presiones tenemos según ustedes? ¿Quién está actuando en A? ¿Mm? ¿Quién? El gas, no hay nadie más, ¿no ven? El gas está actuando ahí. Los 50 psi que tuviese el gas en ese puntito rojo donde está apuntando, se va a repetir en cada espacio que esté el gas. De igual manera en el punto rojo, ahí tenemos la presión del gas. En el lado B, ¿qué tenemos? Toda esa altura, ¿no? Todos esos 14 centímetros de mercurio que está actuando sobre ese punto,
Y además, encima de esos 14 centímetros de mercurio tengo a la atmósfera, porque es recipiente abierto. Entonces, en base a eso voy a plantear esta ecuación. En A tengo el gas, en B tengo el mercurio y tengo la presión atmosférica, ¿ya? Ahora, la presión atmosférica sabemos que es 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Cuando estamos en La Paz ya disminuye, ¿no ven? Ahora, la presión de un líquido, ¿cómo se la debe determinar? Siempre se la determina densidad, gravedad, altura, ¿ya? Utilizas esa ecuación y puedes hallar la presión de cualquier líquido. Pero aquí vamos a hacer un análisis más simple, ¿ya? Como les he dicho, la presión está en milímetros de mercurio. Entonces el líquido de referencia siempre es por lo general mercurio. Pero ¿qué pasa si tengo agua? ¿Qué pasa si tengo alcohol? Entonces hay dos casos, ¿ya, jóvenes? Cuando me hablan de mercurio, simplemente la presión que ejerce el mercurio es igual a esa altura, en este caso 140 milímetros, o lo que equivale a 14 centímetros, ¿ya? Pero cuando me hablan de otro líquido que sea, no sé, puede ser agua, puede ser alcohol, la presión de ese líquido se la calcula de una manera diferente. Debemos de utilizar la densidad del líquido dividido entre la densidad del mercurio. Ya es una relación multiplicado por H. No es simplemente H, sino es multiplicado por la relación de densidad de ese líquido X sobre la relación del líquido, en este caso de mercurio, porque es el líquido de referencia, ¿ya? En este caso, como nos está hablando de mercurio, simplemente vamos a sumar y asunto acabado, ¿verdad? Entonces, para un caso A, teníamos eso, ¿verdad? La presión en A es igual a la presión en B. Como en el caso A me dice que estamos a nivel del mar y como me habla de mercurio, es más sencillo, simplemente debo de sumar esa altura, no hay tanto problema, pero cuando me habla de agua o de alcohol, ahí ya debo de hacer esa relación de densidades. En este caso no tiene sentido hacerlo porque nos habla de mercurio. Ahora, la presión atmosférica a nivel del mar, como les dije, es una atmósfera, lo que equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, H era 14 centímetros, lo que equivale a 140 milímetros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a reemplazar y ya estaría resuelto el problema, ¿ya? Presión del gas, 140, de presión manométrica, 140 milímetros de mercurio, atmosférica, 760, lo que me da un equivalente de 900 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero a mí no me ha pedido en milímetros de mercurio, me ha pedido en PSI, como les he dicho, el problema me pide en PSI, ¿ya? Entonces utilizo factores de conversión, ¿ya? Siempre deben de recordarse tres, máximo tres, ¿ya? ¿Ya? El más simple es de que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio con milímetro de mercurio se va. Pan, pan. Y finalmente que una atmósfera tiene 14,7 PSI, ¿no ven? Libras por pie cuadrado, ¿ya? Lo que me daría un equivalente de... pero si se fijan en el enunciado, me dice determinar la presión absoluta, ¿verdad? Y aquí estoy determinando la presión del gas. Ya deben de saber conceptos. Cuando me dice presión absoluta, es lo mismo que me diga presión del gas. Ya es totalmente lo mismo, es como mi apodo, ¿verdad? En este caso, presión del gas es igual a presión absoluta y eso es igual a lo que he calculado. En este caso, a mí me ha resultado 17,408 libras por pie cuadrado. Bien, lo que es PSI, libras por pie cuadrado, ¿ya? Ahora, en el caso B, es lo mismo, jóvenes, es lo mismo, no tienen que cambiar nada, simplemente debemos de tomar el detalle. Este es el caso B, ¿ya? En el caso B me dice lo siguiente, ¿ya? Lo mismo, les he dicho que presión en A es igual a presión en B por el principio de vasos comunicantes. Como me habla de mercurio, simplemente sumo esa altura, no me hago ningún lío, simplemente sumo, ¿ya? En este caso, presión del gas, H más presión atmosférica. Pero como estamos en La Paz, la presión disminuye porque estamos a mayor altitud. Entonces, toda esa columna de aire que tenía en mi cabeza ya no es 1 kilómetro, va a ser medio kilómetro, por así decirlo, ¿ya? Entonces, tengo menos peso en la cabeza. Entonces, ya no es 760 milímetros de mercurio, es 495 milímetros de mercurio. Eso generalmente es como con el conocimiento general, ¿ya? No, tal vez no te lo den en el examen, pero debes de considerar. También no te va a decir siempre, considere que el sistema está en La Paz. Te va a decir, se tiene un sistema en la Facultad de Ingeniería en el cual se introduce un gas A y un gas B, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos en la Facultad de Ingeniería, obviamente en La Paz, la presión es 495 milímetros de mercurio. Te lo da implícito, ¿no ve? Pero debes de saber identificar esa variable, ¿ya? Ahora simplemente reemplazamos, en vez de presión atmosférica, en vez de 760, yo le voy a poner 495. El único cambio
lo que me da un equivalente de 635 milímetros de mercurio, ¿ya? Simplemente recordate, presión en La Paz, 495 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero no me ha pedido milímetros de mercurio, me ha pedido libras por pie cuadrado, ¿no ven? Punch square inch, lo que es PSI, ¿no ven? Por eso es punch square inch, libras por pie cuadrado, ¿ya? A veces quieren convertir, no sé, a kilogramo fuerza, puede ser. Entonces tú te recuerdas que PSI es igual a libra por pie cuadrado, ya nada más. Ahora, convierto, ¿sí? Ahí tengo 635 milímetros de mercurio, una atmósfera 760, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va. Aquí tengo 14,7 PSI, hacen una atmósfera, atmósfera con atmósfera se va. Yo multiplico todo esto y resulta que la presión del gas, que es lo que no me ha pedido, pero a mí me pide presión absoluta. Como es un sinónimo, es lo mismo presión del gas que presión absoluta, entonces esto es un equivalente a 12,282 libras por pie cuadrado, punch square inch, ¿ya? PSI, ¿ya?